El sol apenas asomaba detrás de los cerros cuando Tomás Aguilar hundió la pala en la tierra húmeda. Cada golpe resonaba como un eco en su pecho cansado. El rocío se mezclaba con el polvo y el aire olía a maíz tierno y esperanza rota. Michoacán despertaba despacio, con los gallos marcando el ritmo de un día que prometía más cansancio que recompensa. Tomás llevaba 40 años arando esas tierras. Eran suyas, y no lo eran al mismo tiempo. Las había heredado de su padre, pero los papeles nunca se firmaron, y ahora un empresario de Morelia afirmaba que le pertenecían. Desde hacía meses, hombres con trajes y botas relucientes pasaban por su parcela, midiendo, señalando, prometiendo desalojos. Él no respondía, solo seguía cavando. Lucía, su esposa, le gritó desde la casa: «¡Tomás! Ven a desayunar antes de que el sol te queme el cuello». Él levantó la cabeza, se limpió el sudor con la manga y respondió: «En un rato, mujer. Si no termino hoy, el agua se va a filtrar y perderemos la siembra». Sus manos estaban agrietadas como el suelo que defendía. Cada surco era una oración muda, una súplica que se enterraba junto a las semillas. A lo lejos, el sonido de una moto rompió la calma. Era don Chayo, su vecino, con el sombrero ladeado y una sonrisa cansada. «Tomás, dicen en el pueblo que los del gobierno vienen la próxima semana, que van a medir de nuevo». Tomás bajó la mirada. «Déjalos medir, que midan el alma de uno si pueden». El viento se levantó, trayendo olor a humo y flores silvestres. En el horizonte, los volcanes parecían dormidos, vigilando la vida pequeña de los hombres. Tomás respiró hondo. Había aprendido a leer el cielo. Ese día no llovería, y sin lluvia el maíz no crecería. Mientras trabajaba, su mente vagaba entre recuerdos. Pensó en su hijo Mateo, que había partido a Uruapan buscando empleo. «Regresaré cuando haya plata para comprar otra mula», le había dicho. Pero ya habían pasado 2 años. El silencio de la tierra era el mismo silencio del hijo ausente. Tomás hundió la pala una vez más. Un golpe seco lo detuvo. Había chocado con algo duro. Se agachó, apartó la tierra con cuidado. No era piedra, ni raíz. Era una vieja herradura oxidada. La tomó entre los dedos, pensó que tal vez era una señal. En el campo, todo podía ser un mensaje, si uno tenía fe. De pronto, el aire cambió. No había viento, pero las hojas de los magueyes temblaron. Los pájaros callaron, y el silencio se hizo tan espeso que Tomás sintió el pulso en los oídos. Se enderezó, mirando alrededor. No vio a nadie, solo el horizonte, vasto y dorado. «Qué raro», murmuró. Su voz sonó extraña, como si no le perteneciera. Volvió al trabajo, pero la sensación no desapareció. Algo lo observaba, algo inmenso y sereno. Se secó el sudor, dejó caer la pala y se sentó en la sombra de un mezquite. Pensó en rezar, pero las palabras no salieron. Había rezado tanto en su vida, y tampoco había cambiado. Cerró los ojos un instante, dejando que el silencio lo envolviera. Entonces un pensamiento cruzó su mente. Tal vez Dios sí escucha, pero a su modo. El día siguió lento, espeso como la miel. Las nubes se disolvían en el calor, y los insectos zumbaban entre los surcos. Al caer la tarde, Tomás miró hacia el poniente. Por un instante, creyó ver a un hombre caminando entre los maizales. Alto, vestido de blanco, con paso sereno. Parpadeó. No había nadie. Se frotó los ojos, nervioso. «Debe ser el cansancio», susurró. Mientras el sol moría tras los cerros, Tomás sintió un presentimiento imposible de ignorar. Algo iba a suceder. Algo que cambiaría su destino y el de su tierra para siempre. Y justo cuando su vida parecía perder sentido, ocurrió algo que nadie en Michoacán olvidaría jamás. Antes de continuar con lo que vendrá, asegúrate de suscribirte, porque lo que sigue te dejará sin aliento. El canto del gallo marcó el inicio de una nueva jornada, pero Tomás no había dormido bien. Se revolvía en la cama recordando aquella figura blanca que creyó ver entre los maizales. A la primera luz se levantó sin hacer ruido.
Lucía aún dormía, con las manos sobre el pecho y el rosario entre los dedos. La miró unos segundos con ternura y culpa. Sabía que ella sufría en silencio, cansada de rezar por milagros que nunca llegaban. El aire de la mañana era fresco, pero pesado. El cielo, despejado como un espejo. Tomás tomó su sombrero, su machete y el costal de semillas, y caminó hacia el campo. Cada paso sobre el polvo levantaba un suspiro de la tierra. Pensó en lo mucho que había cambiado todo. Antes el agua corría por los canales, las mulas trabajaban sin descanso y el maíz crecía alto, orgulloso. Ahora los pozos estaban casi secos y los jóvenes se iban al norte buscando fortuna. Al llegar al terreno, se agachó para revisar las plantas. Algunas estaban amarillas, otras ya morían. Se agachó, tomó un puñado de tierra entre las manos, la dejó caer lentamente. «Está viva todavía», murmuró, pero sabía que la sequía los estaba venciendo. Lucía apareció poco después, con un balde de agua y tortillas envueltas en tela. «Come algo, hombre, no puedes trabajar con el estómago vacío». Tomás la miró sin responder. Bebió un trago de agua, mordió una tortilla y dijo: «No sé cuánto más podremos resistir, Lucía. Si no llueve, perderemos todo». Ella cruzó los brazos. «Dios no abandona a quien trabaja con fe». «Tal vez», respondió él sin convicción, «pero a veces parece que ni él se acuerda de nosotros». Lucía bajó la mirada herida por la duda en su voz. «No digas eso, Tomás, no en esta casa». El silencio se hizo espeso entre los dos. Solo se oía el zumbido de las abejas y el crujir del viento seco entre los magueyes. Tomás se volvió hacia el horizonte. Las montañas lejanas parecían más altas que nunca, como si se burlaran de su pequeñez. Horas después, don Chayo pasó por el camino, montado en su burro. «Tomás», gritó desde lejos, «¿supiste que el patrón nuevo ya mandó traer gente para limpiar los límites? Dicen que la semana que viene vienen con papeles». Tomás apretó la pala con rabia contenida. «Si vienen, que vengan. No tengo más que mi trabajo, y eso no me lo quitan ni los ricos ni el gobierno». Don Chayo suspiró. «Tú y tu orgullo, compadre, pero uno se cansa de pelear contra los que mandan». Cuando el vecino se fue, Tomás siguió trabajando sin pausa. El sol subía alto, quemando la piel y el ánimo. Cada golpe de azadón era una forma de resistir. Se preguntó si todo ese esfuerzo tenía sentido, si valía la pena pelear por un pedazo de tierra que parecía no querer dar fruto. A mediodía el calor era insoportable. Tomás se quitó el sombrero, se secó el sudor con el antebrazo y miró el cielo. Ni una nube. Cerró los ojos recordando las palabras de su padre. La tierra es dura, pero no traiciona. El hombre sí. Pensó en Mateo, su hijo, en su ausencia. En las cartas que llegaban cada tanto, siempre con la misma promesa: «Pronto regresaré, papá». Pero el muchacho no volvía, y el campo se hacía más grande y más solitario. Esa tarde, Tomás trabajó hasta que el sol empezó a caer. Lucía lo esperaba junto al portón, con un gesto preocupado. «Parece que cargaste el mundo entero sobre los hombros», le dijo. Él respondió sin mirarla. «Tal vez sí, Lucía. Tal vez el mundo pesa más cuando uno no tiene a quien dejarle sus sueños». La noche se acercaba lenta, con grillos y sombras largas. En la distancia, el padre Eusebio hacía sonar las campanas del templo. Tomás se detuvo, miró el horizonte rojizo y pensó: «Si Dios existe, debe estar escondido entre estas montañas, o tal vez me está esperando en el campo». No podía imaginar cuán pronto obtendría su respuesta. La madrugada llegó envuelta en neblina. Tomás despertó sobresaltado, empapado en sudor, con la sensación de haber oído su nombre. Se sentó en la cama, mirando la oscuridad. Lucía dormía profundamente. El sonido se repitió, suave, como si el viento lo trajera desde los cerros. «Tomás», el corazón le golpeó el pecho. Se levantó, caminó descalzo hasta la puerta y miró hacia el campo. Todo estaba quieto, apenas el susurro de las hojas. Pensó que quizás había soñado, pero esa voz tenía un tono que no olvidaría jamás, sereno, firme, imposible de ignorar.
Cuando el sol salió, trató de convencerse de que era el cansancio. Bajó al pozo, lavó su cara y se preparó para otro día de trabajo. Pero algo había cambiado en su interior. Una inquietud lo acompañaba, como si alguien lo siguiera con la mirada. En el pueblo, las campanas del templo anunciaban la misa. Lucía insistió en que fueran. «Te hará bien, Tomás. Últimamente estás raro, callado». Él dudó, pero aceptó. En la iglesia el padre Eusebio hablaba sobre la fe y la perseverancia. Tomás apenas escuchaba. Cada palabra le recordaba esa voz nocturna, ese llamado invisible. Al salir, doña María, la vecina más anciana del barrio, lo detuvo. «Tomás Aguilar», dijo con voz temblorosa, «soñé contigo anoche. Estabas bajo el sol y un hombre vestido de blanco te hablaba». Tomás sintió que el suelo se movía. «¿Qué dijo ese hombre?», preguntó. «No entendí, pero su voz era como el viento antes de la lluvia». No respondió. Solo caminó de regreso al campo con la mente ardiendo. No era la primera vez que la vida le jugaba con misterios, pero esto se sentía diferente, demasiado real. Pasaron los días. Cada noche, la misma voz lo llamaba. A veces era un susurro, otras un eco profundo que lo despertaba justo antes del amanecer. Lucía empezó a preocuparse. «Tomás, ¿qué te pasa? No comes bien, no duermes». «Nada, mujer, es el trabajo, eso es todo». «No me mientas, desde que oyes esa voz pareces otro». Tomás no sabía cómo explicarlo, no quería parecer loco. En el pueblo, los rumores ya corrían, que el viejo Aguilar hablaba con fantasmas, que el calor le había dañado la cabeza. Hasta los niños se burlaban cuando lo veían pasar. Una tarde, mientras araba, la pala volvió a golpear algo bajo la tierra. No era piedra, era una cruz pequeña de hierro oxidado. La levantó, la limpió con la mano. «Debe ser de algún entierro viejo», pensó, pero al tocarla, el viento se levantó con fuerza inusual, agitando el campo entero. Entonces lo oyó de nuevo, claramente. «Tomás». Soltó la cruz y giró buscando al que hablaba. «¿Quién anda ahí?», gritó. Silencio, solo el viento moviendo las hojas. El miedo se mezcló con una sensación inexplicable de calma. Era como si algo dentro de él supiera que aquella voz no traía peligro, sino propósito. Esa noche, al cenar, Lucía lo observó en silencio. «Si algo te preocupa, cuéntamelo», dijo ella. Tomás respiró hondo. «He escuchado una voz. No sé de dónde viene. No sé si estoy perdiendo la razón». Lucía entrelazó sus manos. «Tal vez no sea locura. Tal vez Dios intenta hablarte». Él negó lentamente. «Si es así, ¿por qué a mí? No soy santo, apenas un campesino cansado». «Porque los cansados son los que más necesitan esperanza». Las palabras de Lucía se quedaron flotando en su mente. Cuando se acostó, el sonido del viento volvió a soplar entre las rendijas de la casa. Esta vez, la voz no dijo su nombre, pero murmuró algo distinto. «Prepárate». Tomás abrió los ojos. El silencio era absoluto. Afuera los perros ladraban hacia el monte. Miró el techo, incapaz de dormir. En su pecho, el miedo y la fe empezaban a mezclarse sin que pudiera distinguir cuál pesaba más. A la distancia, un trueno sonó sin nube alguna. Y en ese instante, Tomás comprendió que lo que estaba por venir no era sueño ni locura, era el comienzo de algo que cambiaría todo. El amanecer llegó gris, pesado, como si el cielo dudara en despertar. Tomás se levantó antes que el primer gallo. No había dormido. Llevaba días con la misma sensación, que alguien lo observaba desde el campo. Tomó su sombrero, su azadón, y caminó en silencio hasta la parcela. El aire olía a tierra seca y a presagio. El camino estaba cubierto de neblina baja. Cada paso crujía sobre el suelo agrietado. Al llegar, dejó las herramientas apoyadas contra un tronco y se quedó mirando el horizonte. Los maizales parecían quietos, inmóviles. No corría viento, no cantaban los pájaros. Solo el silencio, tan espeso que dolía en los oídos. Tomás se inclinó para arrancar una hierba. Fue entonces cuando sintió que el aire cambió.
No fue una ráfaga, sino una presencia, algo invisible, pero real, llenó el espacio a su alrededor. Levantó la vista. A unos metros un hombre se acercaba caminando entre las hileras de maíz. Llevaba una túnica blanca, polvorienta en el borde y los pies desnudos. Su andar era tranquilo, sin prisa. No parecía cansado ni sediento, a pesar del calor. Su rostro era sereno, sus ojos profundos, con una luz que no provenía del sol. Tomás retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando mantener la voz firme. El hombre sonrió con calma. «Soy quien escucha cuando el mundo calla». Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus manos temblaban. «No entiendo. Viene del pueblo. ¿Qué busca aquí?». El hombre avanzó un poco más, hasta quedar frente a él. «Busco lo mismo que tú, vida en la tierra que parece muerta». Tomás miró a su alrededor. No había nadie más. El sol apenas asomaba, y el campo seguía mudo. Tragó saliva. «¿Y cómo sabe mi nombre?», susurró. El hombre lo observó con ternura. «Porque siempre lo supe, Tomás. Cada golpe de tu azadón, cada lágrima que cayó en este suelo, yo la escuché». El campesino bajó la vista. El peso de las palabras lo hizo arrodillarse sin querer. «¿Quién es usted?», volvió a preguntar la voz quebrada. «Soy Jesús», dijo el hombre sin solemnidad, como quien pronuncia algo sencillo y verdadero. El viento se levantó al oír su nombre, suave pero firme. Las hojas se movieron como si saludaran. Tomás sintió que el pecho se le abría, no de miedo, sino de algo más profundo, una mezcla de asombro, humildad y consuelo. Jesús se acercó hasta quedar a su lado. No había brillo divino ni resplandores, solo la presencia de un hombre que parecía entenderlo todo sin necesidad de palabras. «Tomás», dijo, «la tierra que labras no es solo tuya, es un don. Se te confió para cuidarla, no para poseerla». El campesino bajó la cabeza con lágrimas contenidas. «Pero me la quieren quitar, señor. La gente con dinero viene con papeles y amenazas. ¿Cómo puedo protegerla?». «No la defiendas con miedo», respondió Jesús. «Defiéndela con amor, porque el amor verdadero es raíz que nadie arranca». El silencio volvió a caer. Tomás respiró hondo. «¿Y por qué yo? Hay muchos hombres más justos que yo en Michoacán». «Porque tú no dejaste de trabajar aun cuando la esperanza te abandonó, y el que sigue sembrando sin fe merece ver el milagro del fruto». Jesús extendió la mano y tocó el suelo. Donde su palma rozó la tierra, brotó una pequeña flor blanca, luminosa en su simpleza. Tomás la miró con los ojos húmedos. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Que la vida nunca muere donde hay manos dispuestas a sembrar». Tomás quiso hablar, pero las palabras no salieron. Cuando volvió a levantar la vista, Jesús ya se alejaba caminando despacio entre los maizales. «¡Espere!», gritó Tomás, corriendo unos pasos. Pero al cruzar la hilera no había nadie, solo el viento, suave, tibio, moviendo las hojas. Se arrodilló junto a la flor, la tocó con cuidado temblando, y en ese instante supo que no estaba loco, que lo imposible había ocurrido allí, en su propio campo. Tomás permaneció de rodillas frente a la flor blanca que brotaba de la tierra. La brisa soplaba suave, como si el campo respirara con él. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que aquel hombre se fue, pero cada segundo le parecía eterno. Aún sentía el eco de su voz en el aire, firme, pero llena de compasión. Se sentó junto al surco y miró el horizonte. «Jesús», repitió en silencio, sin atreverse a pronunciarlo en voz alta. Tenía miedo de romper la realidad con una palabra. Todo dentro de él temblaba. El día avanzó sin que notara el paso de las horas. Cuando el sol estuvo en lo alto, la flor seguía allí, intacta, más viva que antes. Tomás se inclinó, tocó sus pétalos y sintió un calor leve, como si dentro de la planta latiera algo humano. Entonces oyó nuevamente aquella voz, esta vez muy cerca. «Tomás», volteó con sobresalto. Jesús estaba de pie, a pocos pasos de él,
exactamente como antes, sereno, real, tangible. Tomás se puso de pie con torpeza. Señor, pensé que ya se había ido. Nunca me voy del todo, respondió Jesús. Solo me aparto para que escuches el silencio. En él hablo también. El campesino bajó la mirada. No sé qué hacer con esto, Señor. No entiendo por qué vino a mí. Jesús se acercó sin dejar de mirarlo a los ojos, porque tu corazón sigue latiendo en esta tierra, y la tierra escucha. Cuando el hombre olvida su origen, la tierra se seca. ¿Tú no la olvidaste? Tomás sintió un nudo en la garganta. Pero los hombres poderosos vienen a quitármela. No puedo luchar contra ellos. Jesús sonrió con una calma que atravesaba cualquier miedo. No luches contra ellos, lucha contigo mismo. Si el odio entra en tu corazón, perderás la cosecha antes de sembrarla. El viento movió su túnica. En los ojos de Jesús, Tomás vio reflejado el campo entero, las montañas, los ríos lejanos, todo lo que amaba y temía perder. ¿Y si pierdo mi tierra, Señor?, preguntó. El que pierde lo que ama con amor verdadero nunca pierde del todo. Cada semilla caída vuelve en forma distinta. A veces, el fruto no crece donde sembraste, sino dentro de ti. Tomás respiró profundamente. No soy un hombre sabio, solo sé trabajar. Eso basta, respondió Jesús. Trabajar con las manos limpias es orar sin palabras. Tú has orado toda tu vida sin saberlo. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sonrió. Sentía que el peso del mundo se aligeraba, aunque nada a su alrededor hubiera cambiado. ¿Y qué debo hacer ahora?, preguntó. No abandones tu tierra. Vendrán días duros, pero tú resiste. No con ira, sino con paciencia. La justicia no crece rápido, pero echa raíces profundas. Jesús extendió su mano y la apoyó sobre el hombro del campesino. Confía en el tiempo, confía en la verdad. No estás solo. El toque era cálido, vivo. Tomás cerró los ojos y por un instante sintió que el cansancio de toda una vida desaparecía. Cuando los abrió, Jesús miraba hacia el horizonte. Señor, dijo Tomás con voz temblorosa, volveré a verle. Cada vez que la tierra florezca sin que tú entiendas cómo, sabrás que estoy contigo. Jesús dio un paso atrás. Recuerda esto, Tomás. El milagro no es que la flor brote, sino que tú sigas creyendo que puede hacerlo. Y sin otra palabra, comenzó a alejarse. Tomás lo siguió con la vista hasta que la figura blanca se confundió entre los maizales. El aire volvió a moverse, los pájaros retomaron su canto, y el mundo pareció despertar de un sueño. El campesino se quedó solo, pero dentro de sí había algo nuevo. Se arrodilló, hundió los dedos en la tierra y murmuró: No entiendo tus caminos, Señor, pero haré lo que me pides. No abandonaré esta tierra. El cielo brillaba con una claridad distinta, y en el silencio que siguió, Tomás sintió que cada grano de polvo tenía voz, una voz que hablaba de esperanza. Durante los días siguientes, Tomás no habló con nadie sobre lo que había vivido. Cada mañana regresaba al campo, miraba la pequeña flor blanca y sentía una calma que no podía explicar. Su alma estaba distinta, ya no cargaba la rabia ni el miedo. Trabajaba con un silencio sereno, como si supiera algo que los demás ignoraban. Lucía notó el cambio. Te veo más tranquilo, Tomás. Ya no maldices al sol ni a la tierra. Él sonrió débilmente. No hay razón para maldecir lo que nos da vida. He entendido algunas cosas. ¿Qué cosas?, preguntó ella. Tomás dudó. No sabrías creerme si te lo dijera. Lucía lo observó con preocupación. ¿Otra vez estás oyendo voces? No, Lucía, ya no las oigo. Ahora escucho el silencio. Ella frunció el ceño. No insistió. Lo conocía bien. Cuando Tomás hablaba así, algo grande le había ocurrido. Sin embargo, temía que su mente se quebrara bajo el peso de tantas penurias. Al mediodía, fue al pueblo a comprar semillas. Caminaba despacio, con el sombrero bajo, saludando a quienes encontraba. Pero las miradas
eran distintas. La gente susurraba a sus espaldas. En la tienda de don Beto, el dueño lo recibió con una sonrisa burlona. Dicen que ahora hablas con el mismísimo Jesús, Tomás. Que se te aparece en el campo como si fueras profeta. Las risas de los hombres que estaban allí lo acompañaron. Tomás lo miró sin enojo. La tierra habla a quien la escucha. Tal vez ustedes ya olvidaron cómo hacerlo. Uno de los hombres, joven y arrogante, soltó una carcajada. Entonces que la tierra te pague las cuentas, viejo, porque aquí los milagros no sirven para comprar frijoles. Tomás dejó las monedas sobre el mostrador y respondió con voz tranquila. A veces los milagros no llenan el estómago, pero curan el alma, y de esa hambre ustedes saben poco. El silencio cayó de golpe. Algunos bajaron la mirada, otros negaron con la cabeza. Don Beto resopló. Eres terco, Tomás. No hay santo que te salve del despojo que viene. Tomás tomó el costal de semillas y salió sin mirar atrás. En el camino se cruzó con el padre Eusebio, que montaba su vieja bicicleta. Tomás, hijo, quiero hablar contigo, dijo el sacerdote. Caminaron juntos un trecho. He oído rumores, continuó el padre. Dicen que viste al Señor en persona. ¿Es cierto eso? Tomás guardó silencio unos segundos. Sí, padre, lo vi. Eusebio suspiró. Tomás, no dudo de tu fe, pero debes entender que esas cosas confunden a la gente. La fe es misterio, no espectáculo. No quiero confundir a nadie, padre. Solo sé lo que vi. ¿Y qué te dijo, si puedo saber? Que no abandone la tierra, que confíe. El sacerdote lo miró con ternura y preocupación. Hijo, a veces el corazón nos juega trampas. Quizás ese mensaje vino de dentro, no de fuera. Puede ser, admitió Tomás, pero el resultado es el mismo. Me dio fuerza. Eusebio asintió lentamente. Si eso te hace bien, guárdalo en el alma, pero no esperes que los demás lo entiendan. No lo espero. Solo quiero trabajar en paz. Cuando llegó a casa, Lucía lo esperaba en la puerta. ¿Qué dijeron en el pueblo?, preguntó ella. Lo de siempre, que estoy loco. ¿Y te molesta? Tomás negó con la cabeza. Antes sí, ahora no. El que vio lo que yo vi ya no necesita convencer a nadie. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre los cerros, Tomás salió al campo y se sentó junto a la flor. El viento soplaba suave. No importa que se burlen, dijo en voz baja. Sé lo que viví y eso basta. En el silencio de la noche, creyó oír un eco lejano, casi imperceptible, como si el viento susurrara su nombre. El amanecer llegó acompañado del rumor de motores. Desde su casa, Tomás escuchó cómo los perros ladraban sin descanso. Salió al patio, con el corazón encogido, y vio levantarse una nube de polvo por el camino. 3 camionetas avanzaban hacia su parcela. Hombres armados, con sombreros y botas nuevas, descendieron entre risas y órdenes. Lucía apareció detrás de él, con el rostro pálido. Tomás. Son los del patrón. Él asintió en silencio. Había esperado ese momento, aunque no de esa manera. Uno de los hombres se acercó, una carpeta en la mano. Buenos días, señor Aguilar. Venimos por orden del licenciado Robledo. Estas tierras ya no le pertenecen. Tomás apretó la mandíbula. Esta tierra no es del licenciado ni de nadie más. La he trabajado toda mi vida. Eso ya no importa, respondió el hombre con voz fría. Aquí están los papeles. Tiene que desalojar antes del mediodía. Los otros comenzaron a caminar hacia los surcos, señalando con varas y midiendo con cintas. Uno de ellos pateó el suelo donde crecía la pequeña flor blanca. Tomás sintió un fuego repentino subirle al pecho. Dio un paso al frente. «¡No toquen eso!», gritó. El hombre lo miró con burla. «¿Qué es tu amuleto?» «Es vida», respondió Tomás. «Más de la que ustedes tienen». El líder levantó una mano. «No queremos problemas, retírese y no habrá violencia». Tomás respiró hondo. «No habrá violencia, pero tampoco me iré». Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos dio un paso hacia él empuñando un palo. Lucía corrió y se colocó frente a su marido. «Por favor, no lo lastimen». El hombre dudó.
La tensión era tan espesa que ni el viento se atrevía a moverse. De pronto, un trueno resonó a lo lejos. El cielo, que hasta entonces había estado claro, comenzó a oscurecerse. En cuestión de minutos, las nubes cubrieron el sol. Un viento frío barrió el campo, y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la tierra seca. Los hombres levantaron la vista, confundidos. «¿Qué demonios?», murmuró uno. El aguacero estalló con furia. En segundos, todos estaban empapados. La lluvia golpeaba fuerte, devolviendo vida al suelo agrietado. El agua corría por los surcos, arrastrando el polvo, llenando las grietas como si el campo despertara. Tomás abrió los brazos, dejando que el agua le mojara el rostro. No dijo nada, pero su alma gritaba gratitud. Lucía lloraba sin entender. Los hombres intentaban proteger los papeles bajo sus chaquetas, maldiciendo. «¡Vámonos!», ordenó el líder. «No se puede trabajar así». Uno a uno subieron a las camionetas y se marcharon, perdiéndose entre la tormenta. Tomás y Lucía quedaron solos, bajo la lluvia torrencial. «¿Viste, Lucía?», dijo él con voz temblorosa. «No estoy loco. Él está conmigo». Ella lo miró, sin saber si llorar o reír. «¿Crees que fue un milagro?». Tomás observó la flor, ahora bañada por el agua. «No lo creo». «Lo sé». La lluvia continuó todo el día. Los canales se llenaron, los pozos rebosaron y el aire olía a renacimiento. En el pueblo, la gente se asomaba a las puertas, maravillada. Hacía meses que no caía una sola gota, y ahora el cielo se abría como si quisiera lavar toda la desesperanza. Al anochecer, Tomás se sentó en el umbral de su casa, exhausto pero en paz. Lucía le sirvió un café caliente y se quedó a su lado. «¿Y si vuelven?», preguntó ella. «Volverán», dijo él, «pero no temo. Nadie puede quitar lo que fue bendecido por sus manos». El silencio después de la tormenta era profundo. En la distancia, los grillos retomaban su canto. Tomás miró las estrellas que empezaban a asomar. «Hoy la tierra respiró», susurró, «y con ella nosotros también». No sabía qué vendría después, pero dentro de su corazón había una certeza nueva. La fe, cuando es verdadera, no necesita defensa. Solo se siembra y un día florece. La tormenta no cesó en toda la noche. El agua golpeaba el techo de lámina, formando una sinfonía que llenaba el silencio del valle. Tomás apenas durmió. Se levantaba cada tanto para mirar por la ventana, maravillado al ver cómo el agua seguía cayendo con fuerza. Nunca había visto algo igual. Al amanecer, el campo parecía otro mundo. Los surcos estaban llenos, los riachuelos desbordaban, y el aire tenía un olor nuevo, fresco, vivo. La flor blanca seguía intacta, más brillante que nunca, como si el aguacero la hubiera purificado. Lucía salió al patio con los pies descalzos y una sonrisa incrédula. «Tomás, mira eso». Él la observó en silencio, sin poder hablar. La tierra, que antes era dura y agrietada, ahora respiraba. Desde lejos se escuchaban voces. Los vecinos llegaban, atraídos por el milagro. Don Chayo fue el primero en cruzar la cerca. «Por la Virgen», exclamó, «tu campo está verde, Tomás». Verde como no lo veía desde hace años. Tomás asintió todavía conmovido. No fue suerte, Chayo, fue su palabra. El hombre lo miró con duda. ¿La palabra de quién? De Jesús. Don Chayo se quedó callado, incómodo. «No empieces con eso otra vez, compadre. La lluvia viene cuando quiere, no porque uno rece más». Tomás no respondió. Solo se agachó, tomó un puñado de barro húmedo y lo dejó caer entre los dedos. Dios manda el agua cuando la tierra está lista para recibirla. Poco a poco, más gente llegó. Mujeres con rebozos, niños descalzos, hombres con sombreros chorreando. Todos querían ver el campo del viejo Aguilar. El rumor ya se había corrido. Donde los demás habían perdido la siembra, él la había salvado. Doña María se persignó al ver la flor blanca. «Esa flor no es de aquí, Tomás, ni siquiera parece de este tiempo». «Tal vez no lo sea», contestó él. «Tal vez viene del cielo, como la lluvia». El padre Eusebio llegó al mediodía.
Bajó de su bicicleta y se quedó mirando el campo reverdecido. «Impresionante», murmuró. «Ninguna otra parcela se ha salvado». «Padre», dijo Tomás, «usted dudó de mí, pero aquí está la prueba». Eusebio lo miró con gravedad. «No dudo de lo que ves, hijo. Solo temo que la gente confunda el milagro con un espectáculo». «El milagro no necesita aplausos», respondió Tomás. «Solo gratitud». El sacerdote bajó la cabeza. «Entonces agradécele, pero hazlo en silencio. Los milagros se marchan cuando los hombres los usan para su vanidad». Tomás comprendió. Agradeció con un gesto y se volvió hacia su tierra. Pasó el resto del día trabajando con humildad, limpiando los canales, ordenando los surcos. Cada movimiento era una oración. Por la tarde, el sol salió de nuevo, reflejándose sobre los charcos como espejos. La lluvia se había detenido, pero el suelo seguía húmedo. Las plantas parecían más altas, más fuertes. Lucía, al verlo trabajar, se acercó con una manta al hombro. «Parece que el cielo te escuchó». Tomás sonrió. «No me escuchó a mí. Escuchó la tierra. Ella también reza, aunque no hable». Esa noche, el pueblo entero se reunió frente a la iglesia para agradecer la lluvia. El padre Eusebio dirigió una oración, pero los ojos de todos buscaban a Tomás. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo. Nadie sabía cómo explicar lo ocurrido. Cuando regresó a casa, el viento soplaba suave entre los magueyes. La flor blanca seguía en su sitio, iluminada por la luna. Tomás se arrodilló junto a ella. «Gracias, Señor», susurró. «No por la lluvia, sino por recordarnos que aún hay esperanza». En ese momento sintió algo extraño, una calidez que le recorría el cuerpo desde los pies hasta el pecho. Era la misma sensación que había sentido cuando Jesús lo tocó. Cerró los ojos. El silencio era profundo, pero no vacío. En él se escuchaba un murmullo, apenas perceptible, como un eco del cielo. «El agua cayó porque creíste sin ver». Tomás se quedó quieto, con el corazón palpitando. Abrió los ojos lentamente y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin miedo. Sabía que la fe no era promesa de paz, sino prueba de confianza, y él estaba dispuesto a seguir creyendo. Los días siguientes a la lluvia trajeron calma al valle. El sol volvió a salir, tibio, amable, y la tierra empezó a mostrar los primeros brotes verdes. Todo parecía renacer, pero en el fondo de Tomás había una inquietud silenciosa, una sensación que no sabía explicar. Algo le decía que la verdadera prueba aún no había llegado. Una mañana, mientras revisaba los canales, vio levantarse polvo en el camino. 2 camionetas se acercaban. Su corazón se encogió. Reconoció los logos de la empresa agrícola del licenciado Robledo. Los hombres se detuvieron frente a su terreno y bajaron con papeles y miradas de desprecio. El jefe del grupo, con sombrero fino y botas relucientes, se presentó con voz arrogante. «Señor Aguilar, venimos a recordarle que esta tierra sigue en disputa. La lluvia no cambia la ley». Tomás sostuvo su mirada. «Ni la ley cambia lo que es justo. Esta tierra es mía por trabajo, no por firma». El hombre sonrió con frialdad. «Veremos qué dice el juez cuando le muestre esto», dijo mostrando un fajo de documentos. «Los títulos están a nombre del licenciado Robledo». Tomás no respondió. Sabía que esas hojas estaban manchadas de mentira. «No necesito papeles para saber lo que me pertenece». El hombre se acercó un paso. «Le daremos una semana para desalojar. Después vendremos con la autoridad». Cuando se fueron, Tomás sintió que el aire se había vuelto pesado. Lucía lo observó desde la puerta. «¿Qué te dijeron?» «Que vuelva a perder lo que ya había recuperado». Ella bajó la mirada. «¿Y qué harás?» «Esperar. No pelearé con ellos. La verdad no se defiende con gritos». Sin embargo, por dentro la rabia crecía. Esa noche no pudo dormir. Salió al campo, bajo un cielo lleno de estrellas, y habló en voz baja como si alguien lo escuchara. «Señor, me pediste paciencia, pero ¿cómo se mantiene la fe cuando los hombres pisan la justicia? ¿Hasta cuándo debo esperar?» El viento respondió con un murmullo.
Tomás cerró los ojos y sintió la misma presencia que lo había visitado antes. El silencio se llenó de sentido. Entonces oyó una voz, suave pero firme. No se gana la tierra con violencia, sino con verdad. Abrió los ojos de golpe. No vio a nadie, pero supo que esas palabras venían de él. Se arrodilló, con lágrimas mezcladas de ira y esperanza. Haré lo que digas, Señor, pero dame fuerza para soportar. Los días pasaron lentos. El pueblo volvió a murmurar. Algunos decían que Tomás había vendido su alma, otros que estaba loco. Incluso don Chayo, que antes lo defendía, comenzó a evitarlo. Solo doña María seguía llevándole pan caliente por las tardes. «No escuches al pueblo, Tomás», le decía. «Ellos no saben ver más allá del miedo». Una tarde, mientras araba, un joven desconocido se acercó. «¿Usted es Tomás Aguilar?» «Sí. ¿Qué se te ofrece?» «Traigo un mensaje del licenciado Robledo. Dice que si firma los papeles y entrega el terreno, le dará dinero suficiente para comprar una casa en el pueblo». Tomás lo miró largo rato. «Dile al licenciado que no vendo lo que no tiene precio». El muchacho sonrió con ironía. «Eso dice ahora, pero el hambre cambia las palabras». «El hambre del cuerpo, tal vez», replicó Tomás, «pero no la del alma». El joven se fue sin responder. Tomás se quedó mirando el horizonte, sintiendo el peso del futuro sobre los hombros. Lucía se le acercó con cautela. «¿Y si aceptaras, Tomás? Al menos Mateo tendría algo cuando regrese». Él la miró con ternura. «No quiero dejarle tierra comprada con mentira. Prefiero heredarle dignidad». Esa noche, al acostarse, pensó en su hijo, en los años de trabajo, en la flor blanca que seguía viva en medio del campo. Tal vez todo eso era la prueba que debía superar. No defender la tierra con fuerza, sino con fe. Mientras el sueño lo vencía, un pensamiento cruzó su mente como una promesa. La verdad no necesita defensa, solo espera su momento. El amanecer trajo un aire distinto. El canto de los gallos sonaba más claro y el sol parecía menos lejano. Tomás despertó antes de que Lucía encendiera el fogón. Había soñado con su padre, el viejo Esteban Aguilar, viéndolo trabajar desde la loma y diciéndole: «No temas, hijo, la tierra habla sola cuando llega su hora». Aquel sueño le quedó dando vueltas mientras tomaba su café amargo. Sabía que algo se acercaba, aunque no podía nombrarlo. Pasaron 3 días sin novedades. El campo reverdecía como nunca. Las flores silvestres crecían entre los surcos y hasta los animales parecían más tranquilos. Pero el 4.º día, un hombre llegó desde el pueblo montado en un caballo flaco. Traía una carta en la mano. «Don Tomás Aguilar», dijo con respeto. «Vengo del juzgado de Pátzcuaro. El juez ha citado a las partes para revisar los documentos de propiedad». Tomás tomó la carta, la leyó en silencio y asintió. «Entonces la verdad tendrá su oportunidad». Lucía lo miró con angustia. «¿Y si ellos compraron al juez?» «La mentira puede disfrazarse de ley, pero no dura para siempre», respondió él sereno. «Dios sabrá poner las cosas en su sitio». El día de la audiencia, el pequeño salón del juzgado estaba lleno. Algunos campesinos habían ido a apoyar a Tomás, otros solo querían ver en qué terminaba el pleito. En una esquina, el licenciado Robledo conversaba con sus abogados, confiado, sonriendo con soberbia. El juez, un hombre de mediana edad, comenzó leyendo los documentos que la empresa presentaba. Todo parecía en regla: sellos, firmas, certificados. Pero cuando llegó al final del expediente, frunció el ceño. «Aquí hay algo extraño», dijo. «La fecha de inscripción no coincide con el registro de la Secretaría Agraria». Robledo se levantó, nervioso. «Debe ser un error administrativo, mis abogados lo corregirán». El juez lo miró con desconfianza. «Un error que borra 20 años de posesión campesina. No parece menor». Don Chayo, que estaba entre el público, murmuró en voz baja: «La tierra está hablando, Tomás». Entonces, el padre Eusebio se levantó. «Señor juez, si me permite», dijo con voz firme,
Yo fui testigo del trabajo de Tomás Aguilar y su familia en esas tierras. Jamás vi a otro dueño, ni escuché que alguien las reclamara antes. Y tengo en la parroquia los registros de bendición de sus cosechas, año tras año. El juez lo escuchó con atención. ¿Está dispuesto a declarar bajo juramento? Lo estoy, respondió el sacerdote. Uno de los abogados de Robledo trató de interrumpir, alegando que los documentos eclesiásticos no tenían validez legal, pero el juez levantó la mano. En este tribunal, la verdad pesa más que el papel. El silencio llenó la sala. Robledo sudaba incómodo. De pronto, un joven se levantó del fondo. Era el mismo que días antes había ido a ofrecer dinero a Tomás. «Yo tengo algo que decir», balbuceó. «Fui quien llevó los papeles falsos al registro. Robledo me pagó para que alterara las fechas». El murmullo fue inmediato. El juez golpeó la mesa. «¿Está diciendo que hubo falsificación de documentos?» «Sí, señor, tengo las pruebas». Robledo se levantó gritando, pero los oficiales ya lo sujetaban. El juez ordenó suspender la sesión y confiscar todos los registros. Luego miró a Tomás. «Señor Aguilar, hasta que concluyan las investigaciones, usted seguirá siendo el legítimo poseedor de la tierra». Tomás respiró hondo. Lucía, entre lágrimas, apretó sus manos. «Lo sabía», susurró ella. «La verdad tarda, pero llega». Al salir del juzgado, la gente lo rodeó. Algunos lo abrazaban, otros pedían perdón por haber dudado. Tomás no dijo mucho, solo miró al cielo y murmuró: «No fue mi justicia, fue la suya». Esa tarde regresó al campo. La flor blanca seguía allí, viva, igual que el primer día. Se arrodilló y agradeció en silencio. El viento sopló leve, moviendo las hojas del maíz como si la tierra entera aplaudiera la verdad que, al fin, había salido a la luz. El sol caía lento sobre los cerros de Michoacán. Tomás caminaba por el sendero que conducía al pueblo, con el sombrero en la mano y el corazón sereno. Habían pasado 3 días desde la audiencia. El licenciado Robledo seguía detenido, y el rumor de su caída se había esparcido como fuego entre los campesinos. Muchos lo celebraban, pero Tomás no sentía alegría, sino una paz extraña, silenciosa, como si el peso de años enteros se hubiera disuelto en el aire. Lucía le preguntó aquella mañana: «¿A dónde vas, Tomás?» «A hablar con el licenciado», respondió él. Ella lo miró sorprendida. «¿Con él? Después de todo lo que te hizo, ¿qué podrías decirle?» «Lo que me enseñó Jesús, que el rencor seca la tierra igual que la sequía». El camino al pueblo era largo, pero Tomás no tenía prisa. Cada paso era una oración sin palabras. Pasó junto al río, ahora lleno y brillante, y recordó los días de desesperanza. Sentía que por fin había comprendido algo que durante toda su vida se le había escapado. La justicia sin compasión no cura, solo repite el daño. Llegó a la cárcel municipal cuando el sol ya tocaba el horizonte. El guardia lo reconoció y lo dejó pasar. «Tiene 10 minutos», dijo. Tomás entró en la pequeña celda donde Robledo estaba sentado, con el traje arrugado y los ojos cansados. Al verlo, el hombre frunció el ceño. «¿Vienes a burlarte, Aguilar?» «No, señor», respondió Tomás con calma. «Vengo a darle mi perdón». Robledo soltó una carcajada amarga. «¿Perdón? ¿Después de todo lo que hice? ¿Después de querer quitarte hasta el aire que respiras?» «Sí», dijo Tomás, «porque si no lo hago, el odio seguirá trabajando esta tierra conmigo. Y ya es suficiente con que uno de los dos haya perdido su alma». Robledo lo miró en silencio. El tono del campesino no tenía rencor, solo verdad. «No entiendo cómo puedes perdonar algo así». «No se trata de entender», replicó Tomás. «Se trata de no seguir cargando con lo que no me pertenece. Usted hizo lo que creyó correcto, aunque fuera por ambición. Yo hago lo que me enseñaron, sembrar paz donde hubo guerra». El empresario bajó la cabeza. Por primera vez sus manos temblaron. «Tú ganaste, Tomás». «No vine a ganar», dijo el campesino. «Vine a soltar». Hubo un largo silencio. Luego, Robledo murmuró: «No sé en qué momento perdí el camino. Creí que tenerlo todo me haría más fuerte, pero ahora veo que tú,
con tus manos vacías, tienes más que yo. Tomás asintió. Todavía puede encontrar lo que perdió. La tierra perdona cuando uno vuelve a cuidarla. Cuando salió, el guardia lo observó con curiosidad. ¿Por qué vino a verlo, don Tomás? Porque el perdón también se siembra, respondió, y da buen fruto si uno tiene paciencia. Esa noche, de regreso a casa, el cielo estaba lleno de estrellas. Al llegar, Lucía lo esperaba en la puerta. ¿Y qué pasó?, preguntó. Nada y todo, dijo él sonriendo. Le dejé mis rencores allá adentro. Ya no son míos. Lucía lo abrazó con fuerza. Dios te bendiga, Tomás. Ya lo hizo, respondió él suavemente. El día que me enseñó que perdonar no es olvidar, sino liberar. Al día siguiente, una noticia recorrió el pueblo. El licenciado Robledo había renunciado a sus negocios y había pedido que parte de sus tierras fueran donadas a las familias más pobres. Nadie entendía por qué, pero Tomás sí lo sabía. Salió al campo temprano, se arrodilló junto a la flor blanca y murmuró: «Gracias, Señor, porque la semilla del perdón germinó donde antes solo había rencor». El viento sopló leve, levantando el polvo dorado del amanecer. Tomás cerró los ojos y sonrió. El perdón no había cambiado el pasado, pero había transformado su alma, y eso, para él, ya era un milagro. El amanecer trajo un silencio limpio, como si el valle hubiera despertado a una nueva vida. Los cerros resplandecían bajo el sol y el aire olía a maíz tierno y esperanza. Tomás salió temprano, con la mirada serena y los pasos firmes. Desde que visitó a Robledo, algo en su interior había cambiado. Ya no sentía peso, ni miedo, ni enojo, solo gratitud. La noticia de la donación del empresario corrió rápido. Las familias más pobres del pueblo recibieron parcelas abandonadas y los hombres comenzaron a trabajar juntos. Se formó una pequeña cooperativa con la ayuda del padre Eusebio y del propio Tomás. Por primera vez, la comunidad hablaba de futuro sin temor. Una tarde, don Chayo lo encontró junto al canal reparando las compuertas. «Nunca pensé verlo así, compadre», dijo con una sonrisa cansada. Antes parecía que el mundo le pesaba en los hombros. Tomás levantó la vista. «El mundo sigue pesando, Chayo, pero ahora sé que no tengo que cargarlo solo. Dicen que Robledo se fue a vivir a Morelia, que vende todo». «No importa dónde esté», respondió Tomás. «Tal vez ahora él también está aprendiendo a sembrar de otro modo». El campo florecía. Las lluvias habían dejado los suelos fértiles y la flor blanca seguía creciendo, intacta, como un faro de fe en medio de los surcos. Cada quien en el pueblo contaba una versión distinta de su origen. Algunos decían que era milagrosa, otros que Tomás la cuidaba con algún secreto. Pero él nunca aclaró nada. Solo respondía con una frase: «La flor no vino para mí, vino para recordarnos que la tierra aún escucha». Lucía, viendo cómo los vecinos llegaban cada día a trabajar juntos, le comentó: «Mira, Tomás, antes nadie quería compartir ni el agua del pozo. Ahora se ayudan como si fueran familia». Él sonrió. «La tierra enseña. Cuando uno la cuida, enseña a los hombres a cuidarse entre sí». El padre Eusebio organizó una reunión frente a la iglesia. «Este pueblo ha sufrido mucho», dijo a los presentes, «pero hoy se levanta de nuevo, no por milagro, sino por fe y trabajo. Que nunca olvidemos eso». Tomás escuchaba desde atrás, en silencio. Cuando todos lo buscaron con la mirada, inclinó la cabeza y añadió: «Y porque aprendimos que la tierra no pertenece a quien la compra, sino a quien la honra». El aplauso fue sincero, pero breve. Nadie quería convertirlo en santo. Lo respetaban como a un hombre que había visto lo que pocos se atreven a mirar. Esa noche, Tomás caminó solo por el campo. El viento movía las hojas del maíz, creando un murmullo que parecía hablarle. Se detuvo junto a la flor blanca y la observó en la penumbra. «Ya cumplí, Señor», susurró. «No abandoné la tierra, y ahora ella florece para todos». Una sensación de calma lo envolvió. No oyó voces ni vio luces. Solo el silencio, vasto y profundo, lleno de vida.
Comprendió que Jesús no volvería a aparecerle de la misma forma, porque ya estaba en cada brote, en cada rayo de sol, en cada sonrisa de los que habían recuperado la esperanza. Al día siguiente, los campesinos comenzaron a repartir la cosecha. Había tanto maíz que alcanzó para vender en el mercado de Pátzcuaro. Con el dinero, construyeron un pequeño molino comunal y compraron semillas nuevas. El pueblo entero trabajaba unido. Lucía abrió una pequeña capilla junto al camino, donde colocó una imagen sencilla de Cristo y una vasija con flores. Los viajeros que pasaban por allí dejaban ofrendas y encendían velas, agradeciendo por la lluvia, por el pan, por la vida. Tomás, desde lejos, observaba todo sin decir mucho. Sabía que no era obra suya. Era el resultado de una fe sembrada con paciencia y regada con lágrimas. El valle de Michoacán volvió a ser fértil, y cada vez que alguien dudaba, bastaba mirar la flor blanca en el campo de Tomás para recordar que incluso la tierra más herida puede renacer cuando el hombre aprende a escucharla. Habían pasado varios años desde aquel primer día de lluvia. El valle ya no era un lugar de sequía y tristeza, sino un territorio de vida y esperanza. Las parcelas florecían, los canales brillaban como espejos y el pueblo se había convertido en ejemplo para las comunidades vecinas. Nadie hablaba de milagros, sino de trabajo, unidad y fe. Tomás, ya con el cabello blanco, seguía caminando cada mañana por los surcos. Su paso era lento, pero firme. Saludaba a todos con una sonrisa cansada, y la gente lo respondía con respeto. Para muchos era símbolo de la fuerza que nace de la humildad, pero él nunca se vio así. No fui yo, solía decir. Fue la tierra que decidió volver a confiar en nosotros. Lucía atendía la pequeña capilla al borde del camino. La imagen de Cristo, sencilla y gastada por el sol, estaba rodeada de flores frescas y velas encendidas. Los viajeros se detenían a orar y algunos dejaban mensajes escritos, agradecimientos, promesas, plegarias. Lucía los recogía cada noche y los guardaba en una caja de madera. «Mira, Tomás», le decía, «la gente escribe cosas hermosas». Él tomaba una de las hojas, la leía despacio y respondía con ternura. «El corazón humano florece igual que el maíz. Solo necesita agua y tiempo». Su hijo Mateo regresó de Uruapan después de años. Había estudiado agronomía y venía con nuevas ideas. Al verlo, Tomás sintió una emoción profunda. «¿Volviste, hijo?» «Sí, padre. Vuelvo para quedarme y seguir lo que usted empezó». Durante días caminaron juntos por el campo. Mateo observaba las plantas, tomaba notas, hablaba de técnicas nuevas para conservar el agua y mejorar la cosecha. Tomás lo escuchaba con orgullo. «Esa sabiduría también es bendición», dijo. «Dios no solo habla en los cielos, también en los libros cuando se leen con humildad». El padre Eusebio, ya envejecido, visitaba la cooperativa con frecuencia. «Este lugar es un ejemplo de fe viva», dijo una tarde mientras observaba los campos. «La fe que se demuestra con hechos y no con palabras». Tomás asintió. «Las palabras se las lleva el viento, padre, pero la tierra guarda todo lo que uno siembra, para bien o para mal». Un grupo de jóvenes campesinos se acercó con curiosidad. «Don Tomás, ¿usted realmente vio al Señor?», preguntó uno. El viejo sonrió. «Lo vi, sí, pero más importante que verlo fue escucharlo». «¿Y qué le dijo?», insistió otro. «Que la tierra no es nuestra. Somos nosotros quienes le pertenecemos a ella». Los jóvenes se miraron entre sí, pensativos. Esa frase quedó grabada en ellos. Con el paso del tiempo, Mateo tomó la dirección de la cooperativa. Introdujo nuevos métodos, pero sin perder el respeto por las tradiciones. Enseñó a los niños del pueblo a sembrar, a cuidar el agua, a hablarle a la tierra como su padre lo hacía. Tomás lo observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y melancolía. «Lucía», dijo una noche, «el muchacho ha hecho más de lo que yo soñé». «Es tu semilla, Tomás», respondió ella. «Creció en buena tierra». El viejo suspiró mirando las estrellas. «Cuando me vaya, no quiero que me lloren». «Que sigan sembrando. Esa será mi oración».
El tiempo siguió su curso. Los días eran más lentos para él, pero cada amanecer tenía un sentido. A veces, al caminar por los surcos, veía destellos en el horizonte, como si una figura blanca lo acompañara entre los maizales. No decía nada, pero sabía quién era. Una tarde Mateo se acercó con una noticia. «Padre, el gobierno quiere reconocer al pueblo por su trabajo comunitario». Tomás lo miró con calma. «Eso está bien, hijo. Pero recuerda, los reconocimientos del hombre pasan. Lo que perdura es la bondad que uno deja en los demás». Cuando el sol cayó, Tomás se detuvo junto a la flor blanca que aún seguía viva. La tocó con los dedos y murmuró: «Todo lo que crece vuelve a su raíz». Ese es el verdadero legado. El invierno había llegado con un aire tranquilo, casi sagrado. El valle, cubierto de tonos dorados, respiraba madurez y abundancia. Las cosechas de aquel año habían sido generosas y el pueblo entero vivía en paz. Pero Tomás, ya anciano, sentía en el cuerpo el peso de los años. Su andar era lento, su voz más suave, y sus manos temblaban cuando tocaba la tierra. Aún así, cada mañana salía al campo. Lucía le pedía que descansara, pero él siempre respondía lo mismo: «El día que deje de tocar la tierra, dejaré de respirar». Mateo lo acompañaba, cuidando cada uno de sus pasos. «Padre, el trabajo ya no es para ti». Tomás sonrió. «El trabajo no me pertenece, yo pertenezco al trabajo. Mientras tenga fuerza, sembraré aunque sea una semilla». El aire olía a humo y a maíz tostado. Los campesinos preparaban el terreno para la próxima siembra, y el sonido de las azadas se mezclaba con los cantos lejanos del pueblo. Tomás caminó hasta el borde del campo y se detuvo frente a la flor blanca. Aún estaba allí, viva, pura, como si el tiempo no la tocara. Se arrodilló con dificultad y la miró con ternura. «Has visto más que muchos hombres, pequeña», susurró. «Has visto el dolor, la lluvia y la esperanza, y aquí sigues, firme, recordándome que la fe no muere». Mateo lo observaba en silencio. Sabía que algo profundo sucedía dentro de su padre. «¿En qué piensas, viejo?», preguntó. «En lo que aprendí de la vida, hijo. Que sembrar no es solo poner semillas. Es dejar algo de uno mismo para que otros lo encuentren». El viento sopló fuerte, moviendo los maizales como olas. El cielo, despejado al amanecer, comenzó a cubrirse de nubes. Tomás levantó la vista y por un instante creyó ver una figura blanca caminando entre las hileras de maíz. No se asustó, sabía quién era. Lucía lo llamó desde la distancia, pero él no respondió. Permaneció quieto, observando el horizonte. En su rostro no había miedo sino paz. Cuando el viento se detuvo, la figura desapareció y el silencio volvió a llenar el campo. «Mateo», dijo después de un largo rato, «cuando ya no esté, cuida esta tierra como cuidarías a tu madre, no por mí sino por lo que representa». «Lo prometo, padre». «Y enséñales a tus hijos lo que aprendiste, que la tierra solo da fruto a quienes la aman». El sol comenzaba a ocultarse, la luz dorada bañaba los surcos y todo parecía inmóvil. Tomás se sentó en el suelo, exhausto. Mateo se acercó y le ofreció agua. «Descansa un poco, mañana seguimos». «No, hijo», respondió con voz suave, «hoy haré mi última siembra». Sacó de su bolsillo un pequeño puñado de semillas. Las miró con respeto y las dejó caer sobre la tierra húmeda. «Estas semillas no son para el campo», murmuró. «Son para el alma, que florezcan en los corazones de quienes aún dudan». Lucía llegó hasta ellos, con el rostro lleno de preocupación. «Tomás, ya es tarde. Ven a casa». Él la miró con ternura. «Ya voy, mujer. Solo quiero quedarme un momento más». El viento volvió a levantarse, y el sonido de las hojas llenó el aire como un canto lejano. Mateo ayudó a su padre a ponerse de pie. Mientras caminaban de regreso, Tomás se volvió una última vez hacia el campo. «Mira, hijo», dijo, «todo lo que ves es promesa cumplida. La tierra no era mía, pero me hizo suyo». Esa noche se sentó en el umbral de su casa y miró el cielo estrellado. La luna iluminaba los cerros
y el canto de los grillos era suave, casi un arrullo. En su mirada había serenidad. «Gracias, Señor», susurró, «porque me dejaste sembrar más que maíz». Y mientras el viento soplaba sobre el valle, Tomás sintió que su alma, al igual que la tierra, descansaba por fin. La mañana amaneció silenciosa, envuelta en un aire de calma que parecía suspendido entre la tierra y el cielo. Los primeros rayos del sol se deslizaban sobre los cerros, iluminando el campo que Tomás tanto había amado. En el umbral de la casa, Lucía despertó con una sensación extraña, como si el tiempo hubiera detenido su curso por un instante. Entró al cuarto y lo encontró sentado en su vieja silla de madera, mirando hacia el horizonte. Tenía el sombrero en las rodillas y una expresión serena, casi sonriente. «Tomás», susurró. Se acercó despacio, pero al tocar su mano comprendió. Estaba frío, en paz, como si el sueño lo hubiera llevado suavemente hacia otro amanecer. Mateo llegó poco después. Al ver a su madre llorar en silencio, comprendió sin palabras lo ocurrido. Se arrodilló junto al cuerpo de su padre y tomó su mano. «Cumpliste tu promesa, viejo», murmuró. «No abandonaste la tierra hasta el final». Durante el día, la noticia se extendió por todo el valle. Hombres, mujeres y niños comenzaron a llegar, algunos trayendo flores, otros panes, otros simplemente su respeto. El padre Eusebio ofició una pequeña ceremonia en la capilla que Lucía había construido. Su voz temblaba, pero cada palabra resonaba como una despedida justa. «Tomás Aguilar», dijo, «fue un hombre que habló con la tierra y escuchó a Dios en su silencio. Su vida fue un testimonio de fe, de trabajo y de esperanza». El cuerpo fue enterrado en el borde del campo, bajo el mezquite donde tantas veces había descansado. Lucía colocó junto a la cruz un puñado de tierra húmeda y Mateo sembró sobre ella una semilla. Nadie habló durante un largo rato. Solo el viento parecía tener voz. Los días pasaron y el campo continuó su ciclo. Pero algo extraordinario sucedió. En la tumba de Tomás, justo donde Mateo había puesto la semilla, brotó una flor blanca, idéntica a aquella que había aparecido años atrás. Su aroma era suave, su brillo delicado, y los campesinos que pasaban se detenían a mirarla con respeto. «Es la misma flor», dijo doña María con los ojos húmedos. «El Señor lo ha llamado, pero también lo ha dejado aquí». El pueblo entero interpretó aquel suceso como una señal, no de muerte, sino de continuidad. Porque Tomás no había desaparecido, seguía en la lluvia, en el maíz, en la voz del viento. Su enseñanza había echado raíces más profundas que cualquier planta. Mateo se convirtió en guardián del legado de su padre. Cada año, en la fecha de su partida, los campesinos se reunían junto al mezquite para dar gracias por la cosecha. Nadie hacía discursos, solo trabajaban la tierra en silencio, como Tomás había hecho toda su vida. Lucía envejeció con serenidad. Todas las tardes se sentaba frente al campo viendo cómo los hijos de los vecinos corrían entre los surcos. Decía que cuando el viento soplaba fuerte, podía oír la voz de su esposo repitiendo aquellas palabras que un día lo cambiaron todo. La tierra que labras no es solo tuya, es un don para cuidar, no para poseer. Con el paso de los años, el lugar se transformó en un punto de encuentro. Los viajeros venían de lejos para conocer la flor del campesino. Algunos dejaban oraciones, otros simples piedras con sus nombres, pero todos coincidían en algo. Allí se sentía una paz que no se encontraba en ninguna otra parte. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Mateo llevó a sus hijos al campo. Les mostró la flor blanca y la cruz. «Aquí descansa su abuelo», dijo. Un hombre que aprendió a escuchar lo que la tierra decía y nunca perdió la fe, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Los niños se quedaron en silencio, mirando la flor que se movía con el viento. «¿Y qué dijo la tierra, papá?», preguntó el menor. Mateo sonrió. Dijo que la vida siempre vuelve, aunque parezca haberse ido. El viento sopló una vez más, cálido y sereno.
Sobre la tumba de Tomás, la flor blanca brilló bajo el último rayo del día, como si repitiera en silencio las palabras eternas del Hijo del Hombre.